Buenas tardes, mi nombre es Adrián Chavarín, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística. Hoy veremos lo que es Estadística Inferencial 2, la unidad 2. En esta unidad veremos lo que es correlación, regresión, variación e intervalos de predicción, regresión múltiple. El primer tema, como ya dijimos, es correlación. El problema que vamos a hacer es basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.981. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Para esto nos vamos a Minitab. Yo aquí ya tengo el dato de los 62 hogares, el número de personas que viven en la familia y el peso en libras. Para esto nos iremos a estadística, estadística básica, correlación. Aquí yo ya lo tengo hecho, pero igual le ponemos lo que es el peso en libras, tamaño en familia, representar los valores en P, correlación de Pearson. Damos a aceptar. Aquí tenemos que la correlación es de 0.981 con un valor de P a 0. Aquí podemos ver que se acerca mucho a lo que es 1 y el valor P está por debajo del nivel de significancia. Luego, como siguiente, nos vamos a lo que es gráfica de dispersión con regresión. Le damos a aceptar. Aquí en variables Y vamos a poner lo que es el peso en libras. Perdón, aquí es peso en libras y acá es tamaño de la familia, que es X, ya que depende de la familia, depende el peso de la basura. Nos vamos a aceptar. Aquí podemos observar que es positiva la correlación, ya que al incrementar el número de personas en la familia, incrementa el peso en lo que son las libras. Como por ejemplo aquí tenemos lo que es una familia de 3 con 21 libras y una familia de 7 con 50 libras. Ya que si estuvieran más parejos, esta estaría un poco más acostada, o si fuera negativo, la correlación estaría de esta forma, iniciaría acá y terminaría acá. Para comprobar esto, nos iremos al asistente, regresión, regresión simple. Aquí ya tenemos lo que es peso en libras en la columna Y, columna X tamaño de familia, lineal, el nivel de significancia es 0.05, ya que no nos lo está dando, por default tiene que ser 0.5. Vamos a aceptar. Aquí nos va a abrir una serie de ventanas. Aquí, como ya les había dicho, existe una relación entre Y y X, sí, porque está muy cercano a lo que es el 1. La relación entre el peso en libras y el tamaño de la familia es estadísticamente significativa, ya por lo que es 0.05 es mayor que P. Esta prueba se basa en el nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar a concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Esto quiere decir que nuestra hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Tenemos que el porcentaje de variación explicado por el modelo es un 96.19% alto. El modelo de regresión puede explicar el 96.19% de la variación en peso en libras.
tenemos la correlación entre y y x, por lo que es positivo, es perfecto. La correlación positiva R igual a 0.98 indica que cuando el tamaño de la familia aumenta, el peso libras también tiende a aumentar. Como ya les había dicho, aquí está la tabla de hace rato, la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Tenemos regresión para peso en libras versus tamaño de la familia en forma de diagnóstico. Residuos grandes son residuos atípicos. Con esto podemos decir que sí hay una correlación, si hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia, ya que entre más familia es, más basura se desecha. El siguiente problema nos habla sobre estatura de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con la estatura de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según datos de la National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y la de sus hijas. Expliquen. Ok, para esto nos iremos otra vez a Minitab. Aquí ya tenemos los datos de las 8 madres y las 8 hijas, que serían los 8 pares que ocupamos. Para esto nuevamente nos vamos a estadísticas. Nos vamos a estadísticas básicas, correlación. Aquí ya tengo nuevamente predeterminado, ya que lo estaba practicando. Ponemos lo que es madre, hija, método correlación de Pearson, presentar los valores de P, damos a aceptar. Aquí tenemos que la correlación de Pearson es de 0.6991 y el valor de P es de 0.058. Está un poquito arriba del nivel de significancia, y el valor, la correlación está muy cercana a lo que es el 1. Por lo tanto, si hay una correlación y si se aceptaría la hipótesis nula. Para esto nos vamos a lo que es la gráfica de dispersión con regresión. Tenemos aquí que la variable y sería la hija y la variable x sería la madre. Aquí tenemos lo que son los 8 datos. Donde podemos ver que está un poco menos inclinada que la otra. Pero de igual manera se juntan lo que es lo que son las estaturas entre la madre y la hija. De igual forma para poder estar un poco más seguro, nos vamos a lo que es el asistente, regresión, simple. En columna Y, pues como ponemos hija, ponemos madre en X, le damos lineal, igual con un nivel de significancia de 0.05. Vamos a aceptar. Nuevamente se nos abren una serie de ventanas.
Tenemos que la regresión para hija versus madre, informe de resumen. Existe una relación entre y y x. Tenemos que p es igual a 0.058. Está en sí. Está entre un intervalo de 0 a 0.1. La relación entre hija y madre no es estadísticamente significativa. P es mayor a 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo es el modelo de regresión puede explicar 47.72% de la variación en la hija, que está a la mitad. Este es un nivel medio, por lo que no está un poco bajo del 50%. Correlación entre y y x. La correlación entre hija y madre no es estadísticamente significativa, lo que se rechazaría la hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alterna. No, más bien se acepta la nula y se rechazaría la alterna, ya que si es positivo, la correlación sí es positiva. Aquí tenemos la tabla, ya que si fuera negativa la correlación sería de esta forma. Tenía la inclinación de izquierda a derecha. Y acá y X acá. Tenemos la regresión para hija y madre versus madre. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de las hijas? Sí existe la evidencia suficiente de que sí hay una correlación, como podemos ver, de que está muy cercano al 1. Continuamos con el siguiente ejercicio. Tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI, coeficiente intelectual, de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de StyleLife, Brain Size, Head Size, and Intelligence Quality and Monozygote Twins de Tramo et al. Neurally Bullfighting Fight, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de su coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos lo que es la tabla, el tamaño del cerebro en los centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para esto nos vamos a Minitab, pondremos lo que es el tamaño del cerebro, tamaño de cerebro y el sello. Tenemos 965 y 1029. 965, 1029, 1030 y 1285. 1030 y 1285. Tenemos 1049 y 1077. 1049, 1077. Y tenemos 1037 y 1068. 1037 y 1068. 1176 y 1105. 1176 y 1105.
En el coeficiente tenemos 90 y 85, 90, 85, 86 y 102, 86 y 102, 103 y 97, 103, 97, 124 y 125, 124 y 125, 102 y 114, 114. Ok, continuamos en estadística. Ok, ya tenemos aquí los datos. Ahora nos vamos a estadística. Estadística básica, correlación, las variables que es el tamaño del cerebro y el coeficiente. Damos a aceptar. Aquí tenemos que la correlación de Pearson es de 0.179 y el valor P de 0.620 y el valor de P está más alto que el nivel de significancia. Por lo tanto, esto nos diría que se aceptaría la hipótesis nula y se rechazaría la alterna. Y la correlación de Pearson está en 0.179 o redondeándolo sería 0.2, pero está muy cercano al 0, así que esto querría decir que no hay evidencia suficiente de que hay una correlación. Nos vamos a la gráfica de dispersión para checar esto. Aquí tenemos que la variable, el coeficiente depende del tamaño. Damos a aceptar. Como podemos observar aquí en la gráfica, la línea está muy ligeramente inclinada, está muy cercana al 0, por lo que este detalle nos puede implicar de que no nos da la evidencia suficiente. Por lo tanto, para comprobar esto nos iremos al asistente, regresión, regresión simple. En la columna Y pondremos lo que es el coeficiente y en la columna X el tamaño del cerebro. Escogemos lineal. Esperamos a que se abran todas las ventanas. Aquí ya tenemos la regresión para el coeficiente versus el tamaño del cerebro. ¿Existe una relación entre Y y X? Aquí podemos observar que no. La relación entre el coeficiente y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Y el porcentaje de variación explicado por el modelo nos dice que el modelo de regresión puede explicar el 3.21% de la variación en el coeficiente. O sea que no es casi nulo. La correlación entre Y y X nos dice que la correlación entre el coeficiente y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Aquí tenemos otra gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, donde como podemos ver hay un punto poco común, que es el punto rojo. Tenemos la regresión del coeficiente versus el tamaño, buscar otros patrones, tenemos residuos grandes, curvatura fuerte, conglomerados. Tenemos regresión en el informe de predicción. Entonces, basándonos en esto, nos vamos a lo que es el problema. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? No hay la evidencia suficiente. Por lo tanto, no podemos asegurar de que sí existe una correlación, ya que la correlación está muy cercana a lo que es el 0. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. No, tampoco. Podemos observar que no, ya que hay unas personas que tienen el cerebro más grande pero tienen menos coeficiente.
y otros con el cerebro más chico y tienen mayor coeficiente. Por lo tanto, concluimos que no existe una correlación y tampoco las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. El siguiente tema es regresión. El problema nos dice estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es y igual a 69.0 menos 0.0849 por x, donde x representa la estatura de la madre según datos de National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Aquí el problema ya nos está dando lo que es la ecuación para poder sacar esa estatura predicha. Lo que tenemos que hacer es nomás multiplicar 69 menos 0.0849 por las 60 pulgadas que nos está diciendo el problema por 60. Esto nos da un total de 63.996 y esto sería esta sería nuestra estatura predicha de una hija si la madre tuviera una estatura de 60 pulgadas, que sería de 63.906. Pasemos al siguiente problema. Medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 miligramos Hg. Entonces tenemos aquí que el brazo derecho tenemos 5 cantidades y del brazo izquierdo otras 5. En este nos iremos a mitad para poder sacar lo que es la ecuación. Brazo izquierdo, brazo derecho. Del brazo izquierdo tenemos 175, 169, 175, 169, 182, 146 y 144. 182, 146, 144. Y del brazo derecho tenemos 102, 101, 94 y 79, 79. 102, 101, 94, 79 y 79. Ok, para poder sacar la ecuación que necesitamos nos iremos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. En el predictor tenemos que calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100. Entonces tenemos en el predictor tenemos el brazo derecho,
otro tenemos, en la respuesta tenemos el brazo izquierdo. Gráficas 4 en 1. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal versus ajustes, el histograma, orden de observación. También tenemos la gráfica de línea ajustada, brazo izquierdo y brazo derecho. Brazo izquierdo igual a 43.56 más 1.315 el brazo derecho. La desviación estándar, podemos observar que es positiva, tiene una inclinación positiva. Aquí ya tenemos lo que es la ecuación. La ecuación de regresión es brazo izquierdo igual a 43.56 más 1.1315 del brazo derecho. Tenemos que la ecuación de regresión es de brazo izquierdo igual 43.56 más 1.315 brazo derecho. Tenemos que el resumen del modelo es de la desviación 9.92486, r cuadrado 75.18%, r cuadrado ajustado 66.91%. El análisis de varianza tenemos que los grados de libertad 1, error 3, total 4. Tenemos que P vale 0.057. Pero aquí el problema nos está pidiendo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100. Tenemos que calcular la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo. Entonces, como ya tenemos lo que es la fórmula, procedemos a hacerlo. Aquí tenemos que es 43.56 más 1.315 por 100. Tenemos que la mejor presión sanguínea predicha del brazo izquierdo es de 175.06. Con esto resolvemos este problema, el de medidas de presión sanguínea. Pasamos al siguiente, que dice calentamiento global. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Vamos a Minitab. Aquí tenemos CO2 y temperatura. Tenemos que CO2 es 314, 317, 320, 314, 317, 320, 326, 331 y 339. 326, 331 y 339. 346, 54 y 61. 346, 354 y 361. Y 369. 369. Pasamos a los datos de temperatura. Tenemos en temperatura que es 13.9 y 14.0. 13.9, 14.0. Tenemos que 320 es 13.9 y 14.1. 13.9 y 14.1.
Luego tenemos 14.0 y 14.3. 14.0 y 14.3. 14.1 y 14.5. 14.1 y 14.5. 14.5 y 14.4. 14.5 y 14.4. Ok, ya tenemos lo que son todos los datos. Ahora nos dice, calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 es de 3.70.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real en Celsius. Ok. Vamos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. A ver, el problema nos dice calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración es de CO2. Ok, le damos gráficas 4 en 1. El productor vamos a poner el CO2 y en la respuesta la temperatura. Damos a aceptar. Aquí tenemos las gráficas de residuos, el histograma, la gráfica de línea ajustada. Podemos ver que es positiva, pero a nosotros lo que nos interesa es la ecuación, pero creo que le hice al revés. Pero vamos a cambiarlo. Aquí vamos a poner temperatura y CO2. No, perdón, si estaba bien. Si era como lo había hecho. Aquí sí es temperatura y aquí es CO2. Ya tenemos que la temperatura es igual a 10.48 más 0.01092 CO2. Tenemos que la desviación estándar es de 0.113133, R cuadrado 79.56%, R cuadrado ajustado 77.01%. Tenemos que los grados de libertad de regresión es 1, errores 8 y total son 9. Tenemos que P es 0.001, pero a nosotros nos importa lo que es la ecuación. Entonces aquí vamos a la calculadora. Ponemos 10.48 más 0.01092 por 70.9, que nos está pidiendo, por 370.9, igual nos da 14.530228. La pregunta nos dice, la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Y es correcto, la temperatura predicha sí se acerca. De hecho, se podría decir que es la misma. Así que con esto resolvemos lo que es este problema.
Ya tenemos lo que son nuestros problemas de regresión. Pasamos al siguiente tema. Pasando al siguiente tema, nos vamos a lo que es variación e intervalos de predicción. Tenemos predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Para esto nos vamos a Minitab. Esperemos a que cargue. Aquí tenemos los datos ya, lo que son las marcas de los autos, de 32 marcas posibles. Tenemos el modelo de cada uno, el peso en libras, la longitud en pulgadas. Tenemos el frenado en pies, los cilindros de cada auto, el desplazamiento, ciudad millas por galón, carreteras millas por galón, gas invernadero toneladas CO2. Ok, para esto nos iremos a estadísticas. Regresión, estadísticas básicas. Primero vamos a sacar la correlación. Tenemos lo que es millas en galón, carretera millas por galón y el peso en libras. Le damos a aceptar. Aquí podemos ver que la correlación de Pearson es de menos 0.806 y un valor P de 0. Por lo tanto aquí podemos ver que se acerca al menos 1, está muy cerca el menos 1. Por lo tanto esto quiere decir que entre más pesado sea el carro, más combustible gasta. Pero el problema nos está pidiendo si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Ok, nos vamos. Para esto nos iremos a estadísticas, regresión, y ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a poner carreteras millas por galón y en predictores ponemos lo que son peso en libras, gráficas 4 en 1. Le damos a aceptar. Aquí tenemos ya lo que son las gráficas de residuos para carreteras millas por galón. Gráfica de probabilidad normal. Aquí podemos ver que están muy juntos todos, a excepción de este que está muy separado, el que es el fila 24, un residuo igual a 8.47601 y un porcentaje de 97.8395. El de la fila 24, sí, fila 24. Podemos ver que es un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz de 6 cilindros con un consumo de millas por galón en carretera de 37. En la ciudad son 27 y 7 toneladas de CO2. Tenemos el histograma, el ajustes y el de orden. Aquí tenemos el análisis de varianza, análisis de regresión carreteras millas por galón, peso en libras, el de varianza. Tenemos regresión, el valor P de 00, los grados de libertad,
Tenemos el resumen del modelo. Podemos ver que tiene una desviación estándar de 2.19498. R cuadrada de 65.02%, R cuadrado ajustado de 63.86%, el de predicción es de 60.96% en el consumo. Tenemos el coeficiente constante peso en libras. Tenemos la ecuación de regresión carreteras millas por galón igual a 50.50 menos 0.005869 peso en libras. Esta ecuación es la que utilizaremos para sacar lo que es lo que nos está pidiendo el problema, que es cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera. Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. También tenemos el ajuste y diagnóstico para observaciones poco comunes. Aquí lo tenemos. Ok, entonces nos vamos a la ecuación. Vamos a la calculadora. Aquí tenemos que es 50.50 menos 0.005869 por 4000 que nos está pidiendo en peso en libras. 4000 libras nos da 27.024. Ese sería el valor que predice mejor el consumo en combustible en carretera. Pero también lo podemos resolver de la siguiente manera. Nos vamos a estadística, regresión, predecir. Aquí ya tenemos carreteras millas por galón. Aquí ya nos colocamos lo que es el peso que nos está pidiendo, que son los 4000 libras. Le damos aceptar. Tenemos tenemos ecuación de regresión, como ya lo había dicho, es 50.50 menos 0.005869 peso en libras. Aquí tenemos el peso. Y la predicción nos dice, como lo habíamos sacado en una calculadora, es 27.0275. A mí me había salido 27.024, pero porque son algunos decimales que yo no tomé en cuenta. Y Minitab si lo está haciendo. Tenemos el ajuste de 0.496753 con un intervalo de confianza de 95%, que va desde 26.0130 a 28.0420, y un intervalo de predicción que sería de 95%, que va desde 22.4314 a 31.6236. Lo que esto sería lo que el ajuste de aquí sería lo que nos está pidiendo el problema, que cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera, suponiendo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Entonces tenemos que sería 27.0275. Con esto resolvemos lo que es este y pasamos al siguiente. Continuamos con el siguiente problema, el cual nos habla de cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Como inciso A tenemos calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2
es de 370.9 partes por millón. Y como inciso B nos dice, calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Aquí tenemos el CO2 y la temperatura. Tenemos lo que son 10 datos. Y vamos a lo que es Minitab. Ok. Este ya no nos sirve. Lo abrimos de nuevo. Esperamos a que cargue un momento. Ya lo tenemos listo. Entonces aquí vamos a poner lo que es el CO2 300. CO2. Vamos 314 primero. 317 y 320. 317. 320. 326. 326. 331 y 339. 331 y 339. 346. 354. 361 y 369. 361. 369. Ok, ahora ponemos lo que es la temperatura. Tenemos 13.9, 13.9, 14.0, 14.0, 13.9 y 14.1, 13.9, 14.1, 14.0 y 14.3, 14.3, 14.1, 14.5, 14.1 y 14.5, 14.5 nuevamente y 14.4, 14.4. Ok, ya que tenemos esto, en el inciso A nos dice calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Ok, para esto nos vamos a estadísticas, nos vamos a regresión, gráfica de línea ajustada. Estamos buscando lo que es la temperatura, entonces en respuesta vamos a poner temperatura. Y en predictor tenemos que es el CO2, gráficas 4 en 1. Damos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica de residuos para temperatura, gráfica de probabilidad normal. Aquí podemos ver que está muy cercana al 1, que es positiva. Aquí la podemos observar nuevamente. Y aquí tenemos la ecuación, que es lo que nosotros estamos buscando. Podemos observar que es la misma que en el problema anterior. Tenemos que en el resumen del modelo, la desviación estándar es de 0.113.133, r cuadrado 79.56 y r cuadrado ajustado 77.01.
El valor P es de 0.001, mucho menor que el nivel de significancia. Tenemos, bueno, vamos a sacar lo que es la ecuación para resolver el inciso A. Tenemos aquí que este es el pasado, entonces vamos a sacar 10.48 más 0.01092 por 370.9. Tenemos que es 27.024. Como les decía, salió lo mismo que en este problema, así que por lo tanto también en la temperatura nos tiene que salir parecido. Aquí lo tenemos, que es 14.53. Ok, entonces ya hicimos lo que es el inciso A, aunque de igual forma lo podemos hacer de la siguiente manera, como en el ejercicio que acabamos de ver hace un momento. Regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. En respuesta ponemos temperatura, en predictores continuos ponemos CO2, nos vamos a gráfica, 4 en 1, damos a aceptar, aceptar. Tenemos nuevamente la gráfica de residuos y tenemos el análisis de regresión. Aquí podemos observar que nos da igual el valor de P de 0.001. El modelo de resumen parecido, más que ahora nos agrega lo que es el R cuadrado de predicción, que es 68.13%. Acá no nos lo había dado. Tenemos los coeficientes. Tenemos aquí está la ecuación, que era lo que estábamos buscando para poder solucionar el inciso A. Como ya lo tenemos, pues ya no es necesario hacerlo. Ahora vamos a calcular una estimación de un intervalo de predicción del 99% de temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Para esto nos vamos a estadísticas, regresión, regresión y predecir. Aquí lo que haremos es poner temperatura, pues ya lo tenemos. El CO2 es de 370.9, que es lo que nos está pidiendo aquí. 370.9 y nos está pidiendo el intervalo de confianza al 99%. Vamos a aceptar. Aceptar. Aquí después de la ecuación tenemos la configuración o tenemos la predicción. Como podemos observar, aquí nos volvió a dar lo que es en el ajuste, lo mismo que ya habíamos sacado al hacerla con la ecuación manual. Al hacer la ecuación manual, entonces estamos bien, estamos en lo correcto. Tenemos el ajuste de 0.0741527, el intervalo de confianza de 99% desde 14.2837 a 14.7813 y el intervalo de predicción de 99% de 14.0786 a 14.9864. Este es el que nos está pidiendo en el inciso A. Esta es la respuesta del inciso A y esta es la respuesta del inciso B.
Con esto resolvemos lo que es este problema de cálculo de valor predicho y de intervalos de predicción. Y pasamos al siguiente. Ok, vamos con el último problema, que es regresión múltiple. Este nos dice rendimiento de automóviles, determina la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea variable de la respuesta Y, como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. Utiliza únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Para esto nos iremos a Minitab. Aquí tenemos los datos de los automóviles como en el ejercicio anterior. Para esto nos iremos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. En respuesta pues estamos buscando lo que es las millas por galón en carretera. En predictores el problema nos está pidiendo como variables peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento. Tenemos el peso, longitud y desplazamiento. Las gráficas las vamos a de residuos para gráficas regular, las gráficas 4 en 1. Damos a aceptar. Aquí tenemos lo que son las gráficas. Podemos observar que uno de los datos está anormal, lo que es el de la fila 24, el residuo 8.16293, porcentaje 97.8395. Este creo que es el vehículo que vimos en el ejercicio anterior. Sí, es el Mercedes-Benz. Aquí podemos ver que este Mercedes tiene un peso de 3.745 libras, una longitud de 190, un frenado 128, 6 cilindros, desplazamiento 3.2. Las millas por galón en la ciudad son 27 y las millas por galón en carretera son 37. Esto quiere decir que tiene buen rendimiento para ser un vehículo pesado. Aquí lo que nosotros estamos buscando es la mejor ecuación. Tenemos los factores que son peso en libras, longitud y desplazamiento. Podemos observar que dos de ellos están arriba del nivel de significancia, pero hay uno que está por debajo, que es el peso en libras. Con esto podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Tenemos el resumen del modelo, donde la desviación estándar es de 2.21351, R cuadrado es de 66.80, R cuadrado ajustado 63.24, R cuadrado de predicción son 59.75%. Tenemos los coeficientes y lo que estamos buscando, que es la ecuación de regresión. Nuestra mejor ecuación, que es carreteras millas por galón igual a 50.6 menos 0.00418 pesos libras menos 0.0196 longitud de pulgadas menos 0.759 desplazamiento capacidad volumétrica. Nuestro problema nos dice que la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Ok, para esto vamos a utilizarla. Nos vamos a estadística, regresión,
regresión y predecir. Vamos a escoger un carro al azar. Vamos a agarrar el Mercedes con un peso de 3745, una longitud de 190 y un desplazamiento de 3.2. Aquí tenemos que el ajuste es de 28.8371 con un intervalo de confianza al 95% de 27.7706 y a 29.9035 y un intervalo de predicción de 95% de 24.1792 a 33.4950. Pero ¿cómo podemos saber si la mejor ecuación que tenemos es buena para predecir el combustible en carretera, el consumo? Pues intentaremos maximizarlo. Vamos a estadísticas, regresión, optimizador de respuesta. Vamos a maximizar, le damos a aceptar. Y aquí, gracias a nuestra ecuación, nos dice que el carro óptimo sería con un peso de 2595 libras, una longitud de 168 y un desplazamiento de 1.80, que en carretera sería 35.1362 millas por galón, como lo podemos ver aquí. El peso es 2595, las pulgadas, la longitud sería 168, el desplazamiento 1.8, las millas por galón serían 35.1362 con una deseabilidad compuesta de 0.779709. El ajuste sería de 35.14 con un intervalo de confianza del 95% de 32.92 a 37.36 y un intervalo de predicción de 95% de 30.09 a 40.18. Con esto solucionamos que la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Esto que es, con lo que hicimos, afirmamos que sí es buena. Con esto concluimos el ejercicio, queda resuelto.